Bien, hoy día vamos a reaccionar a los 8 mejores finales de la Copa del Mundo. Ya sé, a ver chicos, sí, recién acaba de terminar la Copa del Mundo 2026 y la verdad dijimos cuáles han sido las mejores finales, porque seamos sinceros, la final contra España y Argentina no fue las mejores. Fue una medio, o sea, no fue la mejor, sinceramente, no fue la mejor. Y pues hoy día me dio la curiosidad de saber cuál fue la mejor y cuál ha sido una de las mejores. Así que trato de comer algo delicioso y empecemos con ese video. Let's go. Hay finales que quedan congeladas para siempre en la historia del fútbol. Partidos en los que no solo se decide el campeón del mundo, sino que se dicta el destino de una generación, la coronación de una leyenda o la caída de un mito. ¿Verdad? Porque una final del mundial no es un partido más, es el encuentro que todos quieren jugar y un evento único que se celebra cada 4 años. Es el escenario en el que... A ver, seamos sinceros, sí o sí tiene que estar la final de Qatar 2022. O sea, esa creo para mí es la mejor final, cabrón. Tuve todo, o sea, 6 goles, penales, alargues y tapadas de infarto, o sea, fue increíble. Pelé se hizo eterno, Maradona se convirtió en Dios y Messi pasó a la historia. Hoy, en Memorias del Fútbol, vamos a repasar y ordenar las mejores finales de la historia de la Copa del Mundo. Abrimos este ranking con una final que técnicamente nunca lo fue. El Mundial de Brasil de 1950 se decidió mediante un grupo definitivo de 4 selecciones, pero la realidad es que el último partido enfrentó a Brasil y Uruguay con el título en juego. A los brasileños les bastaba con conseguir un empate, mientras que a Uruguay solo le valía ganar. Todo el país estaba convencido de que la Copa del Mundo ya era suya. Más de 200.000 personas abarrotaron el recientemente inaugurado Maracaná, y los periódicos ya habían impreso portadas celebrando el título. Se habían acuñado medallas conmemorativas e incluso las autoridades dieron un discurso previo, dando por hecha la victoria de los anfitriones. El partido se desarrolló con normalidad. Frías se adelantó a Brasil nada más comenzar la segunda mitad, y la fiesta brasileña parecía definitiva. Pero entonces apareció la garra charrúa. Schiaffino empató el encuentro. Y a 11 minutos del final, Giglia silenció el estadio más grande del planeta con un disparo cruzado que superó a Barbosa. El silencio de Maracaná pasó inmediatamente a la historia. Imagínate vivir eso, maricón. O sea, que todo un país como es Brasil, literalmente, que es enorme. Y tiene bueno, hasta ese momento, el estadio más grande del mundo. Y dices, cabrón, vamos a ganar nuestra primera Copa del Mundo con mi gente, como vamos a hacerlo mierda, Uruguay no pueden ganar. Y que ganar te claven 2 goles y silencie todo el estadio. O sea, vivir eso es una experiencia. A ver, primero si eres brasileño, horrible. Pero si eres una persona aparte, vivir eso ahí mismo, ha de haber sido una chimba, ha de sido muy increíble. Brasil perdió el mundial que todos daban por ganado. Y Uruguay conquistó su segunda Copa del Mundo en una de las mayores sorpresas que ha conocido el deporte. Aquel partido cambió para siempre el fútbol brasileño. Incluso su camiseta blanca desapareció para dar paso a la canariña. Y es que el maracanazo no fue una derrota, fue un drama nacional que todavía sigue formando parte de las memorias del fútbol. En el 7º puesto encontramos la única Copa del Mundo conquistada por Inglaterra. Era el Mundial de 1966 y estaba organizado por los inventores del fútbol. Aquí me pongo la piel de mis hermanos argentinos y voy a decir que las Malvinas son de Argentina. Y sí, este partido fue un robo total. O sea, ese gol, cabrón, se veía desde lejísimos. Creo que un cabrón en las gradas del estadio puede ver que eso no era gol. O sea, literalmente no fue gol. No era gol. Yo creo que en un partido de cuartos de final, creo que también de un mundial, se las cobraron a Alemania, donde sí pasó, donde sí fue gol, pero no le cobraron el gol a Inglaterra. Aquella final sigue siendo una de las más discutidas casi 60 años después, y dio lugar a una de las acciones más polémicas de la historia del fútbol. Los ingleses llegaban impulsados por su público, liderados por Bobby Charlton, mientras que Alemania Federal llegaba como una potencia con un incipiente Franz Beckenbauer. El partido se convirtió en un intercambio constante de golpes. Haller adelantó a los alemanes, Hart empató unos minutos después y Peters puso por delante a Inglaterra cuando faltaban 12 minutos para el final. El campeón parecía decidido, los ingleses lo celebraban en las gradas, pero en el último instante del encuentro, Weber igualó el partido y llevó la final a la prórroga. Fue en el tiempo extra donde llegó la jugada más polémica de la historia de los mundiales. Geoff Hart disparó al larguero, el balón botó sobre la línea de gol y salió despedido hacia afuera.
El árbitro no sabía qué señalar, pero consultó a su asistente soviético y acabó concediendo el gol. Décadas después, se demostró que el esférico no había rebasado completamente la línea, pero la final se decantó por ese detalle. Alemania se volcó en busca del empate, y Hars aprovechó un contragolpe para completar el primer hat-trick de la historia. Pónganse a pensar que sin ese gol, muy posiblemente Inglaterra no hubiera ganado porque Alemania no tendría que haber ido a presionar, a sacar el resultado. Y entonces, podríamos haber tenido que Alemania tuviera 5 copas del mundo. Ojo, 5 copas del mundo. O sea, igualando a Brasil. Pónganse a pensar un poco, chat. Pónganse a fumar un poquito, chat. Entonces, cabrón, Inglaterra le hizo una mierda a Alemania. O sea, porque... No, pero es que le metieron otro gol. Pero cabrón, el otro gol viene porque llevan 3-2, y va a acabar el tiempo y Alemania quiso presionar para llevar a los penales y Inglaterra aprovechó. O sea, el que diga que el gol no influenció, pues es pendejo y ya está. O sea, sí influenció demasiado. Historia de una final y sellar el 4-2 definitivo. Cabrón. Inglaterra levantaba su primera Copa del Mundo en medio de uno de los mayores debates arbitrales de todos los tiempos. El sexto puesto de este ranking nos lleva hasta Buenos Aires y a una de las finales más tensas y controvertidas que ha vivido la Copa Mundial. Argentina organizaba la Copa del Mundo en un contexto político extremadamente delicado. ¿Saben qué dicen? Que Argentina nunca ha ganado una Copa del Mundo legalmente. A ver, 1978, que fue en Argentina, hubo una dictadura, entonces mucha gente dice que la dictadura compró. Muy posiblemente sea verdad, o sea, no digo que no, muy posiblemente sea verdad, porque a ver, chicos, como Mussolini con Italia, no me acuerdo qué mundial fue, la verdad, pero bueno. Después, en el 86, la mano de Dios, o sea, todo el mundo lo sabe, que para entonces con los ingleses, y después en 2022, que según son 7 penales en 7 partidos, y pues mucha gente dice que Infantino se regaló, o sea, Inglaterra, digo, Argentina nunca, por la gente así dice, ha ganado un mundial de forma limpia. Nunca. Ahora Dios perdió 2026, que, a ver, en mi opinión, una que otra sí no era falta, y sí le cobraron un poquito. Y bueno, la gente se le está burlando porque dijo que el que le hace la paga, y ya pues. Porque según también España le robó un poquito a Argentina en la final, la verdad, no sé. A ver, los clips que te salen en TikTok no te puedes fiar, chicos. No se puede fiar de los clips que salen en TikTok porque son momentos específicos y no te muestra toda la jugada. Con una presión de conquistar el primer título de su historia, jugando ante su público. Enfrente estaba la extraordinaria selección de los Países Bajos, heredera de la naranja mecánica de Johan Cruyff, aunque en este mundial, Cruyff no viajó al torneo. Brother. A pesar de... Brother, me da pena Holanda. Holanda es para que tenga como 3 campeonatos del mundo, 4 campeonatos del mundo. O sea, llegó siempre a la final y siempre perdió la final. Pobrecito, cabrón. Ello, los neerlandeses seguían siendo uno de los mejores equipos del planeta y lograron clasificarse en la nueva final gracias a futbolistas como Neeskens, Johnny Rep o Rensenbrink. El ambiente en el Monumental era ensordecedor. Kempes adelantó a Argentina en el primer tiempo, pero cuando apenas quedaban unos minutos para el final, Naninga igualó el encuentro con un cabezazo y silenció el estadio albiceleste. Oh, shit. Con los anfitriones tocados por el tanto, llegó una de las jugadas que pudo cambiar la historia, cuando en el último minuto del tiempo reglamentario, Rensenbrink disparó dentro del área y el balón se estrelló en el poste. Los argentinos respiraban aliviados, porque con ese gol, Países Bajos hubiese sido campeón. Sin embargo, la suerte quiso que fuésemos a la prórroga, donde cambió completamente el destino de la final. Mario Kempes volvió a aparecer para marcar el 2-1 con una acción llena de rebotes y fortuna. Y ya con Holanda completamente volcada, Bertoni sentenció el encuentro para anotar el definitivo 3-1. Argentina conquistaba su primer mundial. Mario Kempes firmaba el torneo de su vida. Y el poste de Rensenbrink quedaba para siempre como uno de los centímetros más importantes de la historia. Wow. ¿Qué opinan, chicos? El puesto número 5 es para una final que quizás no fue la más brillante, pero sí una de las más cinematográficas de todos los tiempos. ¿Tuvo drama? No sé. No sé si está en un top 8 de mejores finales del mundo. No sé, chat. No sé. O sea, por el caso de Zidane sí, pero... No sé. Tuvo polémica y una secuencia abajo, que pasará a la historia. Italia jugaba contra Francia en el Mundial de Alemania 2006. O sea, una final marcada por dos selecciones veteranas, dos combinados competitivos y llenos de jerarquía con jugadores increíbles.
Era la Italia de Buffon, Cannavaro, Pirlo, Gattuso y Totti. Francia, por su parte, tenía a Vieira y Henry dando sus últimos coletazos. Y había resucitado de la mano de Zidane, que después de eliminar a España, Brasil y Portugal, se plantaba en Berlín para disputar el último partido de su carrera. La final comenzó como si estuviese escrita por un guionista. A los 6 minutos, hubo un penalti para Francia, y Zidane se plantó delante de Buffon para marcarlo al estilo Panenka. El balón golpeó en el larguero, botó dentro y salió fuera como en la final del 66. Pero esta vez el balón entró claramente. Francia se adelantaba con suspense, pero Italia respondió con su mejor arma, el balón parado. Pirlo puso un córner perfecto al corazón del área y Materazzi empató de cabeza. A partir de ahí, el partido se fue endureciendo y la tensión y el miedo a perder acabó dando lugar a la prórroga. Y es que en el tiempo extra llegó la imagen que lo cambiaría todo. Zidane estuvo a punto de dar la victoria a su equipo con un cabezazo detenido por Buffon, pero en los últimos minutos se dejó llevar y respondió a las provocaciones de Materazzi. El Biel le pegó un cabezazo en el pecho al defensor que pasó a la historia, y el cuarto árbitro vio las repeticiones del estadio y se lo comunicó al árbitro. Fue una especie de antecedente del VAR que le costó la tarjeta roja a Zidane para despedirse de su carrera caminando solo al vestuario. La expulsión impulsó a Italia de cara a los penaltis y su tanda resultó perfecta. Trezeguet mandó su remate al travesaño y Grosso marcó el gol definitivo que daba a Italia su cuarta Copa del Mundo. Pobre Zidane, qué loco. En el puesto número 4 aparece la final de México 70. Brasil e Italia se citaron en el Azteca por el tricampeonato del mundo. La canariña llegaba con Pelé, Jairzinho, Tostao, Rivelino y Gerson. Una selección que no solo ganaba, sino que parecía representar una forma superior de entender el fútbol. Por otro lado estaba Italia, que venía de sobrevivir al partido del siglo frente a Alemania. La final empezó con un mito elevándose por encima de todos para marcar de cabeza. Pero tras el gol de Pelé, Italia empató con otro tanto de Bonisenia. Durante un rato, parecía que la Azzurra podía competir, pero en la segunda parte Brasil decidió que aquella final no sería como una cualquiera. Y es que la Verdamarela convirtió aquel partido en una obra de arte. Gerson marcó el 2-1 con un zurdazo. Jairzinho anotó el tercero para completar un récord de marcar en todos los partidos de la Copa del Mundo. Y cuando el partido agonizaba, llegó la jugada eterna. Brasil moviendo el balón de lado a lado y Pelé asistiendo a Carlos Alberto para que marcase el 4-1. Aquel gol fue el resumen de Brasil 70. El final perfecto para un equipo perfecto. Era la confirmación del juego bonito. Era el tercer mundial de Pelé. Brasil se quedó con la Copa Jules Rimet en propiedad y desde entonces dominaría el fútbol para siempre. En el puesto número 3 tenemos la final de Suiza 54, Alemania Federal contra Hungría. Los magiares mágicos estaban considerados como el mejor equipo del mundo. La selección de Puskás, Kovacic, Hidekuti y Boribovci llevaba años sin perder. Había destrozado a Inglaterra en Wembley durante un partido amistoso y en el propio mundial había goleado a Alemania por 8-3. Todo apuntaba a una coronación inevitable de Hungría y la final empezó confirmando el guión previsto. Puskás adelantó a los magiares con un gol en el minuto 6 y a renglón seguido, Sibor anotó el 2-0. Hungría se ponía con 2 goles de ventaja antes de que Alemania pudiese respirar, pero entonces apareció una de las historias que solo tiene el Mundial. Morlock recortó distancias en el minuto 10 y Rahn logró el empate en el minuto 18. En apenas unos minutos, la final había cambiado y de ser un paseo húngaro, se convirtió en una batalla bajo el agua. Y es que la lluvia resultó un factor clave para la igualdad de aquella. A Hungría con una Copa del Mundo, cabrón. Yo creo que Hungría ya ni clasifica a los mundiales. Imagínense. Wow. Final, en la que los alemanes jugaron con unas botas de tacos atornillados patentadas por Adi Dassler, cofundador de Adidas. Pero a pesar de esa desventaja, Hungría siguió atacando y se topó con el portero alemán, con los postes y hasta con salvadas bajo los palos. El partido caminaba hacia la prórroga inevitablemente. Alemania aguantó las embestidas húngaras y cuando el partido parecía encaminado hacia la prórroga, Helmut Rahn recibió desde la frontal, recortó un defensa y soltó un zurdazo seco que se convirtió en el 3-2 para Alemania. Los germanos se ponían por delante en el minuto 84, aunque todavía hubo tiempo para una jugada polémica. Los árbitros anularon un gol a Puskás por un fuera de juego muy discutido, pero el resultado ya no se movería y Alemania ganó su primer mundial contra todo pronóstico. Hungría perdió su única oportunidad de conquistar la Copa del Mundo, y aquel equipo maravilloso que parecía destinado a la eternidad quedó marcado por una derrota que todavía duele y que se bautizó como el milagro de Berna. En el puesto número 2 está el duelo entre Argentina y Alemania. Hay que recordar que esa Hungría, cabrón, venía goleando a todo el mundo y Raimundo. O sea, era el mejor equipo del mundo, literalmente. Y que Alemania le haya ganado, pues fue... Obviamente hoy día uno habla de Alemania contra Hungría, la apuesta es 1000 veces a Alemania, pero ahí no.
Alemania Federal de México 1986. Diego Armando Maradona había llegado a la final después de firmar el mejor torneo individual de todos los tiempos. Su partido contra Inglaterra con la mano de Dios y el gol del siglo formó parte de la historia, pero aún le faltaba firmar la última escena. Argentina empezó más fuerte, Brown marcó el 1-0 de cabeza y Valdano hizo el 2-0 en la segunda parte. Todo parecía encaminado para la victoria argentina, pero Alemania hizo lo que Alemania ha hecho tantas veces, y revelarse con 2 goles en apenas 3 minutos. Rummenigge y Rudi Völler empataron la final a balón parado. Del 2-0 se pasó al 2-2 en 2 saques de esquina. El título argentino estaba amenazado por la remontada teutona, pero entonces apareció Diego Armando Maradona. No fue su partido más brillante, no fue el día para lucir sus regates más memorables, pero los genios también deciden cuando parecen apagados. Diego la cogió medio campo, filtró un pase exacto para Gurruchaga, que corrió hacia el esférico y definió batiendo a Schumacher para marcar el 3-2. Ahora sí, Argentina resistió la ventaja y se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia. Aquella final tuvo 5 goles, la épica de una remontada frustrada y la última intervención decisiva del mejor jugador del torneo. Fue el Mundial de Bilardo, pero sobre todo fue el Mundial de Maradona. Pero si hay una final que paralizó el corazón de todos los argentinos. Cabrón, la mejor final de la historia. Y nadie me lo va a negar y nadie tiene discusiones. La mejor final de la historia y creo que muy difícil que se vuelva a repetir o que alguien la supere. Fue la del pasado Mundial de Qatar 2022. Argentina se medía a Francia en la que fue la mejor final de la historia de la Copa del Mundo. Así lo reconoce todo el mundo, porque aquella noche tuvo todo lo que una final puede tener. Tenía a Messi buscando el único título que le faltaba. Tenía a Mbappé defendiendo la corona de Francia y amenazando con heredar el trono mundial. Y tenía a Argentina que después de 36 años de espera, se la jugaba contra una Francia que podía ser la primera en repetir el título desde que Brasil lo hiciese en 1962. Durante 75 minutos la albiceleste jugó la final perfecta. Messi abrió el marcador para Argentina con un tanto de penalti y Di María hizo el 2-0 tras una jugada extraordinaria. Francia parecía anulada. Deschamps buscaba respuestas en el banquillo, pero las finales no se cierran hasta que el árbitro pita. Mediada la segunda parte y en apenas 2 minutos, Kylian Mbappé empató el partido. Primero con un penalti y después con una volea brutal con la que asombró al mundo. De pronto una final controlada por Argentina se había convertido en una locura con incierto resultado. Pero en la prórroga Messi volvió a adelantar a Argentina. Era el momento soñado, el gol que parecía cerrar su carrera con una imagen perfecta. Pero Mbappé volvió a revelarse y respondió con otro penalti a favor de los franceses. El delantero galo completó un hat-trick con el que igualaba el récord de goles de Hasse en las finales. Y el partido se convirtió en una bendita locura que casi acaba con los corazones de todos los aficionados. En el minuto 123 llegó otra jugada decisiva. Imagínense si hubiera sido gol, cabrón. Me pego un tiro. Disparo a bocajarro a Kolo Muani en una de las atajadas más difíciles y míticas de la historia de los mundiales. Todos, literal. Dibu volvía a ser decisivo desviando los penaltis de Tchouaméni y Coman. ¿Ustedes creen que si hubieran llegado a los penales España y Argentina, hubiera ganado Argentina? No sé, la verdad. Montiel marcó el penalti decisivo que le daba a Argentina la Copa del Mundo. Por fin Messi ganaba el Mundial. Argentina levantaba su tercera estrella y el espectador neutral alucinó con una final sin respiro que emocionó a todo el planeta. Hubo espectáculo, emoción, leyendas, goles, remontadas, penaltis y un duelo generacional con un cierre casi perfecto. Porque una gran final no es solo la que decide el campeón, es la que seguimos contando décadas después. Cabrón, muy buena final, la verdad. Bueno chicos, si les gustó el video dejen su like, activen la campanita y recuerden lo más importante, sean imparables y siéntanse invencibles. Recuerden que nadie les diga que no pueden conseguir un sueño, porque si tú lo sueñas y trabajas por él, vas a lograrlo. Así que, sin más preámbulo, recuerda, no te rindas, sigue imparable, siéntate invencible y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!